Pues doctor Guillermo, yo quiero felicitarlo porque su hoja de vida realmente es una hoja de vida muy, muy especial y nos muestra claramente por qué tiene usted tantos conocimientos sobre este tema. Los dejo, quiero darles un saludo, agradecerle al doctor Guillermo Triana por estar el día de hoy con nosotros, a todos los colegas que ya están vinculados a este salón virtual para oír esta charla que es muy importante. Y los voy a dejar con el doctor Alain Duport para que él le dé inicio a esta conferencia. Muchas gracias, doctora Adriana, y un saludo muy especial para el doctor Guillermo Triana, Daniel Bautista, por supuesto. Qué gran noticia tenerlos acá con nosotros en esta conferencia, en esta tarde. A todos los demás notarios de Colombia que están conectados en este momento. El doctor Triana, pues ya lo presentó la doctora Adriana, es un gran amigo de los notarios, del notariado. Cada vez que lo invitamos, él con gusto sale porque cuando hemos tenido conversaciones es un apasionado del estudio y en particular tiene muchas teorías y él fija posiciones frente a diversos temas. Y digamos que este espacio de Unovoc también se trata de eso, no solamente de venir a hablar sobre cosas que no tienen, de pronto no generan polémicas. Yo creo que acá es importante a veces generar esas inquietudes para poder profundizar en ellas. Y el doctor Triana, como la vez pasada, cuando hablamos de los baldíos, que a propósito les debemos una ampliación y seguir profundizando en esos temas tan importantes, sobre todo porque los notarios de las regiones, de las zonas rurales también nos han pedido que hagamos esa profundización. Entonces, Guillermo Triana, tenemos que seguir preparando la segunda parte de esa magistral exposición que hizo la vez pasada. Hoy el tema al que llegamos en consenso con el doctor se titula Inconveniencias de las declaraciones de construcción. Y cuando llegamos a este tema me pareció muy simpático, digamos, la caricatura que en algún momento presentaba el doctor Triana para explicar cómo es de inconveniente, ¿sí? Los amigos que al son de unas guitarras y unas cervezas llegan a la decisión de construir sobre un predio, pues así de sencillo se convertían o se utilizaban estos códigos que están habilitados en el registro para poder entrar a realizar algunas obras con todos los problemas que esto traía. Entonces, doctor Guillermo Triana, el escenario es suyo, con las buenas tardes. Vamos a hacer como hemos hecho en las otras ocasiones, y es al final, vamos a recoger las preguntas durante este rato y al final se las trasladamos para que usted pueda responderlas. Entonces, de nuevo, bienvenido, muchas gracias y adelante. Doctor Alain, muchas gracias. Un saludo muy cordial a la doctora Adriana, a los notarios y a la totalidad de los asistentes. Más que un honor, me siento es como un compromiso en este tipo de disertaciones que lo hago con mucho gusto para compartir algunos criterios, algunas críticas que hay sobre diferentes temas de nuestro trabajo diario. En el día de hoy quiero referirme a los códigos registrales notariales 911, 912, sobre un tema que conocemos, muy conocido, que son las declaraciones de construcción en suelo propio y declaraciones de construcción en suelo ajeno. Rebobinando un poco, encontramos que derivado de lo que fue el Código Civil, el último capítulo relacionado con el registro, y específicamente el artículo 2637, que era la normatividad del registro vigente de 1850 para unos, 1873 con la vigencia del Código Civil, se tiene que era materia de registro todos los derechos reales, principales y accesorios que afectaban la propiedad inmueble en Colombia.
Entonces, a partir del artículo 2637 se construyó todo un tema registral que denominamos en este momento antiguo sistema. Ese antiguo sistema se modificó por el decreto paralelo al 960, que fue el 1250, ambos del año 70, promulgado cuando el doctor Inestrosa era ministro de Justicia, y en el cual igualmente se ratificó que el registro era el contenido de los derechos principales y accesorios de la propiedad, que igualmente servía de medio de prueba, como se repitió ahora en el estatuto registral, el decreto, la ley 1579, servía igualmente de medio para dar publicidad a los actos y a la propiedad, y como medio probatorio, que son básicamente los tres objetivos, las tres finalidades del registro inmobiliario. Bien, a pesar de esos antecedentes, ya por razones prácticas derivados del litigio, por ejemplo, que hubo a principios del siglo XX, etcétera, terminaron incluyéndose, registrándose, era una actividad particular privada, ni mucho menos criticable, en la cual se terminaron inscribiendo muchos actos sobre inmuebles que, a pesar de no tener título antecedente o antecedente registral propio, sí terminaban inscribiéndose o como actos de mejoras, como actos de posesión o como declaraciones de construcción. Es más, revisando libros antiguos se encuentra mucho las declaraciones de 2, de 3 personas sobre las construcciones, sobre las mejoras o calificados como posesión que se hacían ante los jueces civiles municipales de muchas ciudades. Hasta ahí bien. Posteriormente, y ya en aplicación del decreto ley 1250 del año 70, vino restricciones en aplicación, pero sin embargo, por un debate grande, se autorizó una cosa que se denominó el folio de mejoras. El folio de mejoras era que de una parte podía figurar la propiedad en cabeza del señor Rodríguez, y por el otro lado figuraba otro folio con las declaraciones de construcción de una casa de 3 pisos, no sé qué, si sé cuándo, de tales materiales, sobre el mismo inmueble, ya a favor del señor Aristizábal. Entonces, eso generó duplicidad de folios e indudablemente, como conocimos ya los que hemos estado ejerciendo desde hace tiempo, fue origen de muchos pleitos y fue origen de muchos conflictos que terminaron abordados en nuestra jurisdicción civil. Bien, a partir de todas estas situaciones conflictivas hubo restricciones. Hay una circular del año 2001 del doctor Eugenio Gil como superintendente, en donde definitivamente prohíbe ya la apertura de folios de matrícula referente a mejoras, que es un paso importante, pero seguía la discusión de si se permitía o no la inscripción, la publicidad y la existencia de folios donde se tuvieran inscritas las declaraciones de construcción o declaraciones de mejoras sobre suelo ajeno. Entonces, ya por fuera de tratarse de derechos reales, accesorios o principales sobre el inmueble en estudio, ya se abordaba, era el tema de que cualquier ciudadano sobre cualquier inmueble, es posible, esa parte no tengo claridad si es o si es producto de la interpretación de la ley 200 de 1936, que, como alcanzamos a hablar en conferencia pasada, le dio derechos a los poseedores
terminaron abriéndose y aceptando inscripciones sobre declaraciones de construcción o de mejoras sobre suelo ajeno. Finalmente, sobre esa, yo creo que en el año 2001 o un poco antes, en el año probablemente de 1996, llamémoslo así, hubo ya prohibición, circulares, instrucciones administrativas de parte de la Superintendencia Notarial y Registro, y ya no se siguió publicitando ese tipo de registros, ese tipo de actos de carácter jurídico. Como hablábamos con el doctor Alain, le decía que esas declaraciones era de común el conocimiento de que con los compadres que yo tomaba cerveza el sábado, nos poníamos a tomar andina, que es la más barata. Entonces el lunes amanecíamos en un juzgado civil y declarábamos la existencia de una construcción de 3 niveles de color beige y de material en ladrillo, o como decían en esas declaraciones, de ladrillo a la vista. Bien, ese tipo de declaraciones en suelo ajeno definitivamente ya terminaron. Queda la controversia sobre esas declaraciones en suelo propio. Si echamos un repaso a la ley 1579, específicamente miramos de la ley 1579 el artículo 4 que establece qué es materia de registro. Observamos artículo 4, están sujetos a registro. Todo acto, contrato, decisión, contenido, escritura, providencia, que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes inmuebles. ¿Qué quiere decir ello? Que dentro de esta finalidad que tiene todo tipo, o sea, que es materia de registro, que es objeto de registro, no pueden figurar simplemente pruebas o declaraciones de carácter testimonial, como es a lo que se refieren las declaraciones de construcción o las declaraciones de mejoras de los códigos 911 y 912 adoptados por la Superintendencia Notarial y Registro. Igualmente, quiero señalar que en debate anterior que tuvimos con los notarios de Bogotá y de pronto de algunas otras ciudades de Cundinamarca, se llegó a la conclusión que solamente se iba a admitir ese tipo de declaraciones de construcción o declaraciones de mejoras, en ningún caso de posesión, en el evento en que estuvieran soportado con licencia o con permiso de autoridad. Esto es que el curador del sector, que la Secretaría de Planeación Municipal autorizara esas declaraciones o esas construcciones, o sea, que tengan un soporte legal. Lo que ya no es trascendente, lo que ya varió, es que a partir de la ley 388 de 1997, que organizó y creó y le dio estabilidad al tema de los ordenamientos territoriales a nivel municipal y el tema de las licencias de todo tipo como competencia de la autoridad municipal, es a partir de ahí en que ya el soporte para una construcción ya no puede ser la declaración de mis 2 compadres y amigos, sino tiene que ser el documento, es el acto administrativo, la resolución que todos conocemos y que en la práctica protocolizamos y elevamos a escritura pública, en la cual se encuentran las características, las definiciones de la construcción, y ya no son declaraciones. Entonces,
Desde ese punto de vista, la superintendencia, y es una solicitud que hago y que le pido a la Unión de Notarios de Bogotá, Univoc, que se llegue a un acuerdo con la superintendencia, es para ya abolir el concepto de declaración, el concepto de prueba testimonial y pasar al concepto de prueba documental objetiva, como es la derivada de la autoridad de planeación que puede dar el permiso, que puede dar la licencia a nombre del Estado para que usted o cualquiera de nosotros podamos adelantar una construcción e igualmente hacerla valer por escrito. ¿Cuál es la actualización y cuál es la importancia de este debate en este momento? En que los que trabajamos de cerca el tema inmobiliario en los años 80, 90, la propiedad se hacía única y básicamente era de tipo superficial. O sea, aquí se hablaba del lote de 6 por 12, 72 metros, y lindando por el norte, por el sur, oriente y occidente, y punto, con un área de 72. Casi en ningún caso en esa época se tenía en cuenta las construcciones. Había una concepción del registro de la propiedad de tipo superficial o plano. Esa propiedad superficial o plano derivada probablemente del concepto de dominio y de propiedad de nuestro Código Civil del año de 1873 pudo haber tenido vigencia en esa época y era lo que se utilizó y era la propiedad que prevalecía en el siglo XIX y con seguridad a principios del siglo XX. En este momento, con el crecimiento urbano, con muchísimas otras razones, ya la propiedad no es plana, sino la propiedad ya se volvió volumétrica. Esa volumetría implica la ocupación de un espacio público regulado por la Ley 388 como desarrollo constitucional, y a partir de ahí es el Estado el que te permite a ti sí o no construir 2, 10, 15 o no construir nada. ¿Por qué? O porque está en zona de riesgo o porque está en normas que el uso del suelo no lo permite. Por ejemplo, las limitaciones y las restricciones muy grandes que hay para la zona, para los predios ubicados en zona rural. Entonces, ese tipo de restricciones y ese cambio en lo que es la construcción, igualmente denominado también desde otro punto de vista como mejoras, y no vale la pena en esta línea entrar a ese debate de qué es una mejora y qué es una construcción, sí se encuentra que ya el sector financiero, específicamente los bancos, ya no te están aceptando a ti como garantía hipotecaria, como garantía real para un crédito, un inmueble donde solo figura un lote, cuando en la realidad está vigente y se ha adelantado una construcción de un inmueble de 3 pisos, en donde, como todos conocemos, en ciudades como Bogotá, en el primer piso está el local comercial, probablemente el mercafácil del barrio, en el segundo piso está arrendada una familia y en el tercero vive el propietario. Eso es una característica de nuestro desarrollo urbano muy común. Ese tipo de construcciones no pueden aceptar como garantía por parte de ningún banco, de ninguna entidad financiera, ni de cajas de compensación, como lo he conocido en época reciente, por cuanto no se encuentra legalizada, no se encuentra en el folio de matrícula inscrita esa volumetría, ese inmueble que ocupa un espacio, un área espacial que ya no es simplemente superficie.
Entonces, ya se trata de que, y como acuerdo de las reuniones que tuvimos en los años 2017 con el notariado, es que ya no se pueden aceptar declaraciones que no tengan como soporte la licencia o el permiso expedido por la Oficina de Planeación Municipal. Es que se volvió, para el caso específico de la Oficina de Registro de Soacha, y la información que tengo es de todo el país, requisito necesario que se encuentren legalizadas las construcciones en él. Esa legalización no puede ser ni puede seguir denominándose como declaraciones de construcción, así sea en suelo propio. Eso es la protocolización y la elevación a escritura pública de un documento que tiene plena validez para todos los efectos legales, como es la licencia de construcción en obra nueva, como puede ser la licencia de construcción que todos registradores, notarios, bancos, etcétera, exigimos en el caso de la propiedad horizontal, que obviamente licencia que se exige para muchos efectos, pero que para el caso específico ya no son declaraciones de construcción, ya nadie está declarando, ya no hay prueba testimonial, ya existe un documento donde una autoridad a nombre del Estado te autoriza a ti ocupar volumétricamente y hacia el espacio un área o una volumetría de 10 metros de altura, 15 metros de altura, con tales aislamientos, con tales características. Ese documento, que es desarrollo del artículo 98 de la ley 38 y siguientes de la ley 388 de 1997, es el documento que debemos darle importancia y trascendencia dentro de un esquema de la legalización de la propiedad. Hemos tenido debates muy largos sobre el certificado técnico de ocupación, por ejemplo, ya para efectos de calidad, para efectos del cumplimiento de las normas sobre licencias urbanísticas que se dan, pero igualmente aquí ya nada tiene que ver unas declaraciones testimoniales, aquí lo que tiene que aplicarse y lo que tiene que resaltar la superintendencia como autoridad que defiende nuestro sistema, nuestra legalidad en materia de vivienda, es que se denomine de otra manera. Licencias de construcción, obra nueva y licencias de construcción, etcétera. Ese código hay que cambiarlo y hay que quitar el concepto de la informalidad, de la ilegalidad que generaban unas simples declaraciones de construcción. Entonces, quiero, como presupuesto esta conversación, que se sugiera por parte de UNOVOC a la superintendencia el cambio de denominación de ese código. Igualmente revisar si hay razón de ser en código de mejora diferente a código al simple código de declaraciones de construcción frente al código 912, que es código de declaración de mejoras en suelo propio. Porque va a seguir siendo tema diario nuestro, va a seguir siendo tema de interés para el ciudadano y debe haber precisión jurídica y debe haber precisión normativa y en la aplicación diaria que tenemos nosotros en el mejorar este trasegar y esta base jurídica de convivencia que tenemos como responsabilidad todos. Entonces, en principio, quiero expresar ese punto de vista, quiero expresar ese comentario, quiero solicitar se haga eso para definir y mejorar nuestro proceso diario. Muchas gracias. Perfecto, doctor Triana. Si le parece, y al principio lo comenté, que por supuesto esta es una postura suya, que usted soporta muy bien en lo que nos ha dicho. Quisiera compartirle algo que escribió el doctor Jaime Horta.
¿sí? Claro. Y poder entrar en, digamos, en el análisis de esta situación a la luz de lo que usted nos acaba de decir. Dice el doctor Jaime Horta que las estructuras livianas no requieren licencia de construcción. El entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió la circular externa número 3000E2 35743 del 21 de mayo de 2004, aclarada mediante la circular externa número 3000E2 53891 del 23 de julio del 2004, en la cual se realizó algunas precisiones para la instalación de estructuras livianas. Y dice, considerando lo establecido en las citadas circulares, se tiene que si las estructuras livianas se caracterizan por, 1, estar soportadas y amarradas con materiales livianos; 2, son fácilmente instalables y desmontables en cualquier tiempo y lugar; 3, no generan ningún tipo de detrimento en el terreno; y 4, su comportamiento dinámico difiere de edificaciones convencionales, se trata de una estructura liviana para cuya instalación no requiere de la obtención de licencia de construcción. En caso contrario, esto es, si para su instalación se necesita de cimientos y estructuras portantes que deben soportar cargas gravitacionales, se requiere que, ahí quedó cortado el texto, ahí quedó cortado, pero entonces, digamos, esas estructuras livianas, doctor, llevándolo al tema de las licencias de construcción y los permisos de construcción, ¿qué relación podría tener? El punto que diferencian los arquitectos y las personas que manejan control urbano sobre qué sí requiere y qué no requiere licencia de construcción, más que si es liviano o no el material, es si requieren o no cimientos, como correctamente se estaba leyendo ahí donde empiezan los puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir eso? Que si hablamos de específicamente, para concretar el tema de las casas prefabricadas, entonces la pregunta es si esa casa prefabricada colocada, ubicada, instalada en el lote 11 de la manzana A, requiere o no licencia. Segundo, puede ser objeto de demolición por parte de las autoridades de policía. Y tercero, puede ser objeto de inscripción en el respectivo folio. Entonces, la definición de eso que no se aplicaba, no conocí la aplicación de eso hasta hace un año o 6 meses para acá, es que ¿qué requiere licencia? Todo lo que necesite, todo lo que requiera cimentación. O sea, si usted tiene que hacer cimentación, así sea de 20 centímetros, de 1 metro, de 2 metros, de lo que sea, ese tipo de construcción sí requiere licencia. Esa es la diferenciación práctica, es lo que he entendido de lo que están haciendo las autoridades de control urbano. Segundo, si se trata de una casa prefabricada de madera que no requiere ningún tipo de cimentación, que obviamente no requiere ningún tipo de licencia, creo que igualmente tampoco lo podemos considerar como un elemento de accesión a la propiedad, al dominio, así lo esté haciendo el mismo propietario. Entonces, desde ese punto de vista, mi opinión, lanzo una opinión, es que no sería objeto de declaraciones de construcción ni declaraciones de mejoras sobre suelo propio. Hago la salvedad en el caso de los servicios públicos, que por la ley de servicios públicos del año 94, no se le pueden instalar los servicios de cualquier tipo a cualquier inmueble, así sea en cabeza de poseedores. Ya no es obligatorio el tema. Entonces, esa casa prefabricada puede llegar a tener instalados servicios públicos, los pueden pagar, pueden hasta cancelar porque Catastro termina incorporándolos como construcción y con cédula catastral propia de construcción diferente a la del lote, que es un tema catastral, pagan impuestos anuales, etcétera. Eso no le acredita
ni que sea una construcción, ni que tenga licencia, vuelvo al principio de la exigencia de la licencia, y sencillamente es si yo estaciono mi vehículo igualmente encima de ese lote. Ese vehículo no puede ser tenido ni como mejora ni como construcción. Bien. Perfecto, perfecto. Me voy a adelantar, vamos a saltar unas cuantas preguntas solamente para hilarlo con el tema que usted acaba de hablar, porque Luis Guillermo Zamora Mazorra, notario único del PAIME, Cundinamarca, pregunta, ¿las construcciones livianas podrían ser las denominadas salas de venta? Las que usan las constructoras en los lotes donde hacen la promoción comercial de los proyectos, llegan, instalan a veces contenedores o a veces hacen una construcción. Eso es a lo que podemos llamar una construcción liviana. Correcto. Normalmente, y como cliente, veo que son instaladas en material prácticamente de madera y no requieren ningún tipo de cimentación. Entonces, damos respuesta con la argumentación anterior. Perfecto. Desde el Banco Magdalena nos preguntan si ya está registrada una mejora en suelo ajeno, baldío de la nación, ¿se puede vender esa mejora? Ya tiene antecedente registral. Hay unas circulares, unas instrucciones administrativas sobre los que llamábamos folios de mejoras hace un momento, e igualmente se ha dicho que por tratarse, entre comillas, llamémoslo, y se ha dado una argumentación de derechos adquiridos, por tratarse de inscripciones que se hicieron antes del año 72, que denominamos de antiguo sistema, etcétera, sí serían objeto y sí se siguen aceptando por la mayoría de los registradores su venta, su enajenación, inclusive, y hubo debate sobre eso, y hay debate, y se sigue dándole vueltas al tema del ocupante, al tema del poseedor, etcétera, en el caso de baldíos, pero en principio sí se aceptan, sí son objeto de registro, y en mi opinión, el notario obra legalmente al otorgar esa venta. Perfecto, Bien. perfecto, al autorizarla, listo. Ahora, desde el Colegio Cundinamarca, ¿qué pasa con las construcciones que llevan más de 20 años y reposan en los títulos antecedentes, más no en los certificados de tradición y libertad? O sea, el hecho de que se tengan básicamente en libros de antiguo sistema, yo diría que son anteriores al año 72 o al año 74, si deben trasladarse dentro de la técnica, dentro del trabajo de certificación de inmuebles, sí se han incluido como elemento adicional a los títulos, o sea, se trata de un título que de 1950, que por alguna circunstancia en el año de 1954, por decir algo, producto de un conflicto familiar, de un conflicto sucesoral, etcétera, terminan uno o varios de los herederos declarando la propiedad y posterior se hace la sucesión y ventas, etcétera. En mi opinión, si se va a abrir un folio de matrícula con esas características, sí debemos los registradores incluirla por el tema que hablábamos ahora de que son derechos ciertos y anteriores al año 74. Es simplemente el traslado por razón publicitaria al folio real, al nuevo folio de matrícula, pero que formó parte no de la tradición, pero sí de la inscripción de ese inmueble con titulación antigua. En mi opinión, sí. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta de la doctora Noemí Barrera. ¿Hay construcciones antiguas donde solo se expide certificado de propiedad horizontal y no se reconoce construcción? No conozco específicamente ese caso, a pesar de que una de las inquietudes que tuve práctica profesional en el caso de la aplicación de la ley del año 48, la ley de propiedad horizontal, no recuerdo el número, la ley anterior a la ley 675,
es posible que se presentaran registros dentro de una variedad, multiplicidad de circunstancias, donde sí podía aparecer como reglamento de propiedad horizontal, inclusive el caso de los conjuntos cerrados, que fue una parte que fue declarada inexequible de la ley 675, anteriores a la ley 675 al año 2001, derivado de la ley 100, bueno, de la ley del año 48 de propiedad horizontal. Es posible que sí se presentaran situaciones como esa y que de esa manera el registrador los hubiera aceptado tanto antes del año 70 como inclusive posterior. O sea, ya cuando existía el folio real, por fijar una fecha en el año 80, en el año 90, pudo haberse aceptado ese tipo de circunstancias, correcto. Gracias, doctor Triana. Le voy a dar la palabra al doctor Jaime Horta, está levantando la mano. La primera pregunta fue el comentario que él hizo, entonces, que se estaba cortado. No sé, doctor Jaime, si tal vez usted quiera complementar lo que estaba por escrito o hacer una nueva pregunta. Bien pueda, por favor. Sí, buenas noches a todos. Mucho gusto encontrarme otra vez en este auditorio tan calificado. Bueno, es que no, quería ampliar un poquito. Aquí en Barranquilla hay una curadora muy amable, muy querida, muy amiga, que dice que hasta para hacer un baño se requiere licencia de construcción. ¿No? Nos lo ha dicho amigablemente. Y yo vuelvo sobre el tema de las estructuras livianas, ¿no? Porque tengo un caso, no voy a decir de quién para no personalizar, pero es un notario a quien yo conozco y quiero mucho, ¿no? Que tuvo que reforzar el plafón del despacho para impedir que un ladrón se metiera por el techo, que se metió 5 veces, ¿no? Solamente sobre el despacho. Y claro, hizo una escalera para subir a controlar el techo para que no se volviera a meter. Hizo una caseta. Ahora la alcaldía está diciendo que se edificó un piso con altillo. No tiene nada que ver con altillo. Yo le pregunto, claro, descontado la sala de ventas, que es obvio que eso no es nada, ¿no? Yo pensaría también que nos podría ocupar la atención estos containers que están habilitando en algunas urbanizaciones, en algunas comunidades semirurales, ¿no? Que los habilitan como viviendas, ¿no? Y son 2, 3 containers, y aunque pueden estar horizontalmente, también lo pueden soportar verticalmente y por su naturaleza se pueden sostener. Pero la pregunta mía es eso, ¿cabe un estado de necesidad? ¿Cabe una justificación para construir un plafón ante los ataques de la inseguridad que la autoridad no puede garantizar y que se trata precisamente de proteger un bien público que tenemos a cargo, los notarios, por ejemplo? Esa es la pregunta. Doctor Horta, gracias por sus comentarios. Si tú me permites, te digo algo jocoso. ¿Por qué no le sugiere a su amigo que meta en nómina al ladrón? Porque es que ya son 5 veces. Entonces ya No, le sale casi. mejor que lo meta en nómina. No, yo quiero que lo meta en nómina la fiscalía mejor. Segundo, Sí. segundo, el tipo, yo puedo hacer o sea, analizando ya el tema de control urbano, que es una función de los alcaldes, Sí. desarrollado a través de arquitectos, de abogados, etcétera, es básico tener en cuenta el tema de la volumetría. Si usted está violando o no los aislamientos, por ejemplo, si usted está violando o no la altura, pero si usted decide cambiar de lugar uno de los baños, si usted decide cambiar, etcétera, eso ya se sale, ya está por fuera de las facultades de control urbano que debe hacer cualquier alcalde. Entonces, De acuerdo. mi opinión es
claro, la misma tendencia que usted tiene en la pregunta, en el comentario, es que indudablemente aquí hay un exceso de la autoridad de policía, hay un exceso en este tipo de control y pues creo que la misión es otra, es más importante para lograr el desarrollo de las ciudades, el uso del suelo, etcétera, que mirar a ver modificaciones internas dentro de un permiso que se dio, que en el permiso a usted no le dicen, sí, hay unos planos aprobados, pero son planos generales. En esos planos no está el detalle de la distribución de las habitaciones en el segundo piso, por ejemplo. Está el detalle de fachada, por ejemplo, que eventualmente puede llegar a tener algún tipo de incidencia desde el punto de vista urbanístico, pero nada más. Entonces sí me parece excesivo y sospechoso ese control policivo que se ejerce en un caso, en un ejemplo como el que usted trae, doctor Horta. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Es que uno ve casos como edificios, ya se lo citaba tal vez el doctor Arán, de una construcción de 5 pisos que hacen 8. Bueno, eso es una cosa evidente. O se coge la fachada, o se coge el espacio público, el antejardín, etcétera. Pero acá es un caso aislado que no afecta para nada el alineamiento, ni la fachada, ni los espacios internos, pues. Ni el cumplimiento de la norma, en resumen. Claro, claro, exactamente. Muchas gracias. Gracias, doctor Jaime Horta. Siempre muy puntual en estas conferencias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Le comparto otra pregunta que hace Paulina Gómez González. En esas protocolizaciones de los documentos que legalizan una construcción en suelo propio, ¿debe protocolizarse el certificado técnico de ocupación cuando las construcciones superen los 2.000 metros, a pesar de ser permisos de autoridad expedida antes de la vigencia de la ley 1796 del 2016, artículo 10 y artículo 4 del decreto 945 del 2017? Mi respuesta es no, por lo siguiente. Tanto notarios como registradores utilizamos otros códigos notariales, otros códigos registrales para efectos del certificado técnico de ocupación. En este momento no recuerdo el número, pero se usa ya, es frecuente la utilización de esos códigos diferentes que se llama certificado técnico de ocupación. Entonces, las declaraciones de construcción o las declaraciones de mejoras deben llevar, en mi opinión, en mi criterio, que es parte de lo que estoy proponiendo hoy, es el acto administrativo que contiene la licencia o el permiso de construcción, que en el evento, por ejemplo, de construcciones de más de 2.000 metros cuadrados, es muy común. No es obligatorio, pero es muy común que estén sometidas a propiedad horizontal, para decir un ejemplo. Se trate de un centro comercial, se trate de un edificio de apartamentos como los que ya vemos normales en todas las ciudades de 15 o más pisos. En ese caso es la propiedad horizontal, inclusive conforme a la misma norma de 2016 que creó el certificado técnico de ocupación, se dice que es obligatorio protocolizarlo con anterioridad o en la venta, no recuerdo, específica. Cada vez que uno vende un apartamento, debe incluir la protocolización del respectivo certificado técnico de ocupación. Entonces, ese que es otro control urbanístico, llamémoslo así, por su origen, por la caída de esos edificios de Medellín, etcétera, cogió otro sendero y no lo considero obligatorio para incluirlo dentro de las licencias de construcción. Muchas gracias. Jorge Martínez, notario de Los Andes, Nariño, nos pide que por favor nos repita, nos recuerde hasta qué fecha se aceptó la prueba testimonial. No tengo precisión, doctor Martínez, no tengo exactitud. Es más que aceptar o no, fue un proceso, ha habido un proceso en ese sentido.
yo creo que a partir de la vigencia de la ley 1579 de 2012 ya se entró a marcar un sendero definido en cuanto al alcance y en cuanto al contenido de esas declaraciones de construcción. Entre otras, por lo que leíamos ahora del artículo 4 de la ley 1579. Yo creo que a partir de la vigencia que es del mes de octubre, entre otras, en estos días ya hay que celebrar los 10 años. Por otras razones registrales, ya se cumplen 10 años de la aplicación de esa ley. Bien. Estas pruebas testimoniales se podían hacer por declaraciones extraproceso, ¿cierto? Es correcto. Listo. Paulina Gómez González pregunta si un predio construido en terrenos con límites en la playa tiene licencia de construcción por la autoridad catastral, se requiere para permitir la protocolización de esa documentación para obtener efectos de declaración de construcción en suelo propio, protocolizar el certificado de la DIMAR, o puede considerarse que al otorgarse la licencia, eso debió ser objeto de examen de autoridad y el notario está relevado de la obligación de solicitar dicha certificación, que el bien no está ubicado en playa o terreno de bajamar. Bien. El catastro más que general... Y qué pena, doctor, Triana, ahí, Sí. como lo hicimos la vez pasada con el tema de los baldíos, cuando empezamos a hablar de temas que están en frontera, en isla, en playas, en esos territorios, si nos puede de pronto ampliar un poco más las características que se dan en esos, digamos, en esas circunstancias. Yo soy por definición cachaco. No he vivido en zonas costeras, pero sí adelanté varios trabajos en Santa Marta y en Cartagena y tuve debate sobre eso. El primer punto del comentario es el siguiente. Catastro, como bien lo dicen, la totalidad de las certificaciones catastrales que se expiden no es título ni genera derechos. Es lo que siempre ha dicho la autoridad catastral y eso lo vemos a diario en la totalidad de los documentos que nos llegan. En segundo lugar, entonces eso de por sí no genera derechos sobre una construcción. Es un hecho que está registrado por una aerofotografía, por un dron o por un levantamiento topográfico de funcionarios del catastro. Pero de por sí, en mi opinión, no daría para admitirse como declaración de construcción. ¿Por qué? Aquí priman y aquí prevalecen derechos más importantes, como es el del uso de las zonas de bajamar y de las zonas de playa, desde el punto de vista marítimo. Entonces, dentro de esas zonas, la famosa área o zona de DIMAR, que tiene un ancho en principio y aplicable en la mayoría de los casos que conozco hasta 30 metros, no permite, no se podría aceptar a menos que la DIMAR, que es la que tiene, pero se denomina área, zona de jurisdicción de DIMAR. O sea, allí ya la jurisdicción no la tiene planeación municipal, sino la tiene una autoridad encargada de custodiar nuestros límites, que es la Dirección Marítima y Portuaria. Ellos sí eventualmente la podrían dar, si se logra obtener, si se logra que ellos la den, en mi opinión sí se podría inscribir como declaración de construcción. Pero habría que ver que en esas zonas, bueno, es posible en el caso de San Andrés o de otras regiones que sí sea en suelo propio, porque eventualmente también se tienen presunción de baldío, ¿no? Eso sería otro debate. Bien. Gracias. Pregunta Paola Arias, ¿es necesario declarar la construcción, es decir, declarar el acto y registrarlo para constituir posteriormente el reglamento de propiedad horizontal, ya que se entendería que debe existir el acto formal de declaración? No, por la siguiente razón.
La propiedad horizontal es una licencia, como la licencia de construcción normal que se denomina de obra nueva, debe ser anterior a la existencia de la construcción, a la existencia del edificio, a arrancar la obra. Y en muchos casos se saca la licencia, se protocoliza, se eleva escritura pública, se abren matrículas y se empiezan a hacer ventas de cada uno de los 200 apartamentos sin ni siquiera haber hecho la primera excavación. Entonces no es necesario tener declaraciones de construcción para efectos de obtener un permiso, una licencia de propiedad horizontal. Es más, diría, lo que prima es lo contrario. Debe existir la obra nueva, normalmente se están expidiendo recientemente, es lo que veo como práctica de curadurías y de oficinas de planeación, es obra nueva, normalmente es cerramiento, demolición, obra nueva y propiedad horizontal, es como están expidiendo recientemente los curadores, por ejemplo. Ok. Adriana Tamayo, deduzco que está haciendo un comentario para responder o en línea con lo que había dicho el doctor Jaime Horta. Dice, según el decreto 1077 de 2015, toda modificación o variación sí requiere de licencia previa. Además, los planos siempre muestran la planta arquitectónica y sus componentes. De lo contrario, no podría haber construcción. Claro, en el segundo caso que planteó el doctor Jaime Horta en relación con las modificaciones que tuvo que hacer por el tema de seguridad, etcétera, obvio que si está afectando algo o está modificando el permiso dado con anterioridad, la licencia, sí requiere y debe tramitarse modificación de licencia. Lo que no sé en este momento es si en forma 15 años después lo pueda otorgar la autoridad urbanística, si el curador puede otorgar esa licencia de modificación, en el ejemplo del doctor Jaime, 15 años después, 20 años después de subir medio piso, de crear un altillo, como es una figura que utilizan mucho nuestros arquitectos, etcétera. Claro, eventualmente sí requeriría licencia de modificación, pero no sé ya por el tema de la extemporaneidad cómo se pudiera manejar eso ante la autoridad urbanística. Ok. Fabio Fonseca Nausan pregunta, ¿los municipios donde no hay curaduría y se construyó sin licencia de construcción, cuál es el acto administrativo para declarar la construcción en suelo propio? Sería la licencia que debe otorgar las oficinas de planeación municipal, que son las que ejercen la función delegada de los alcaldes, que es el que finalmente tiene la facultad a partir de la ley 388 que le otorga a los municipios la facultad del control urbano y de las licencias urbanísticas de la ley 388. Entonces es la secretaría o la oficina de planeación municipal respectiva. Ok. Henry Trujillo Cruz pregunta, en ocasiones los señores registradores exigen la declaración de construcción de aquellas levantadas incluso antes de la vigencia de la ley 388 del 97. En este caso, ¿cuál sería el procedimiento correcto, óptimo, en razón a que la ley no es retroactiva? Bien, sobre eso quiero hacer un comentario, me va a tomar 3 minutos, de una experiencia que conocí en Registro Bogotá y ahora lo veo en forma importante en Soacha y que me parece interesantísimo compartir. Resulta que si miramos las licencias que otorgaban antes del año 2000 para una cosa que conocimos que llamaba el Instituto de Crédito Territorial, para otra entidad del Estado que se llamaba, ya se liquidó, el Banco Central Hipotecario, cuando se tramitaban ante las oficinas de planeación municipal las licencias de loteo. Pongo ejemplo un barrio conocido en el centro de Bogotá, el barrio El Polo.
ese no me acuerdo si lo desarrolló, creo que el Banco Central Hipotecario. Entonces dio licencia para 280 lotes, o sea, dio un permiso de subdivisión, hasta ahí ok. Pero en todas esas licencias que ustedes pueden revisar, encuentran que dice licencia para subdividir para la apertura de 280 lotes y construcción de vivienda hasta 2 pisos, en todos los casos. Vamos a muchísimas, el barrio Quiroga en Bogotá, que fue un barrio conocido que hizo el Instituto de Crédito Territorial. En Ibagué hubo muchísimos barrios, el barrio Santa Elena que hizo el barrio, el BCH, etcétera, en todo el país. Encontramos que se daban licencia para lotear 50 lotes y construcción de vivienda hasta 2 pisos. Ese derecho, ese permiso, igualmente se le amplió, y ustedes lo ven en licencias, en loteos del año 90, del año 80, dado también a constructoras particulares. Es el caso de una constructora muy antigua, bueno, no recuerdo en este momento, bueno, muchísimas que tenían permiso de loteo y construcción de vivienda hasta 2 pisos. Entonces, estamos hablando de permisos anteriores al año 2001 y anteriores al año 97, la ley 388, en donde sí se daba permiso de construcción a los urbanizadores y a estas 2 entidades del Estado para lotear y desarrollar vivienda hasta 2 pisos. Ese tipo de licencias la estoy aceptando como registrador en el caso específico de Soacha, por cuanto es la exigencia que le están haciendo los bancos para préstamos a muchísima gente que, como decíamos al principio, compraron, y la escritura se refiere únicamente al loteo, pero la licencia sí está hasta para vivienda de 2 niveles. Entonces, quiero presentar esto como ejemplo, como experiencia que puede ser de alguna utilidad, básicamente en beneficio del ciudadano, de la familia que adquirió hace mucho tiempo esa vivienda y que ahora tiene necesidad de tener legalizada esas construcciones que se reconocen de lejos porque son casas iguales construidas hace mucho tiempo. Adriana, la doctora Adriana Tamayo, volviendo sobre la cuestión que planteó el doctor Jaime Horta, y ante de pronto la duda en unas fechas y en una norma que usted presentó, doctor Tiana, ella dice, considero que para realizar la declaración de construcción en las edificaciones que se construyen incluso antes de la ley 388 del 97, procede el acto de reconocimiento ante la Oficina de Planeación o la Curaduría Urbana, previa presentación de lo construido. Se otorgaría como reconocimiento el decreto 1077-2015. Perdón, es absolutamente cierto, la respuesta anterior fue incompleta. Claro, en este momento ya se está tomando, ya es muy frecuente el caso de un criterio tomado a partir de 2015, que es la licencia de reconocimiento de obra. La licencia de reconocimiento de obra es de la persona que hace 30 años o 20, antes o después del año 97, edificó y nunca tramitó licencia. O sea, eso es parte de nuestro desarrollo irregular e ilegal que se ha hecho en urbanizaciones, en terrenos de riesgo o no. Entonces, les están exigiendo, de todas maneras, en el caso específico de Soacha, los curadores y la oficina de planeación, y allá se ha intentado funcionar a través de una cosa muy curiosa que llama la curaduría cero. En la curaduría cero les están exigiendo planos, estudio de suelos, firmado por geotecnista, planos antisísmicos suscritos por estructuralista. No se le está cobrando derechos. Normalmente se trata de vivienda de interés social, no se cobra derechos, pero se está exigiendo y sí se están otorgando las licencias que se denominan de reconocimiento de obra. Eso ya es un hecho común frecuente
y si es anterior, y si tiene razón la doctora, y esas se están inscribiendo. Claro, dentro de los códigos de declaraciones de construcción, que debería ser licencia de reconocimiento o licencia de construcción o permiso del Estado para ocupar un espacio. Ok. Entonces, pues muchas gracias a la doctora Adriana Tamayo, que está muy atenta a complementar la exposición del doctor Triana Casi me raja. y el doctor Horta. No, muy bien, muy bien. Vea, hay otra pregunta y es, en el caso que estudiado el certificado de tradición se observa que está registrado un lote y se solicita a la notaría constituir propiedad horizontal, ¿se necesita primero declaración de construcción para poder constituir el reglamento? No, no es necesaria las declaraciones de propiedad, declaraciones de construcción o declaraciones de mejoras para constituir el reglamento en ningún caso. Es posible inclusive que ya haya construcción que se trate de un proceso de legalización, no lo puedo subestimar en el caso de que eso fue una herencia y que ahora quieren dividirlo porque es la única manera de que cada uno de los herederos, por ejemplo, casos concretos que he conocido, cada uno coja medio piso, cada uno de los 6 hijos, etcétera. Pero para eso no es necesario, y en los grandes proyectos urbanísticos que estamos viendo en planes parciales gigantescos, no hay ningún tipo de construcción y se aprueban como plan parcial. Hay que primero tramitar licencia de urbanización y después se hace la propiedad horizontal, y para eso no requiere previamente ni declaraciones ni la existencia de construcción. Importante precisión. Edison Rosero Hernández, compañero, amigo, notario de San Martín Meta, que dejó un texto a medias. Doctor Rosero, ¿quiere intervenir? ¿Quiere contarnos cuál es su inquietud? Desde San Martín Meta, ¿qué nos dice el doctor Edison? Gracias, doctora Laín, muy amables. Efectivamente, no, encontramos en algunas escrituras muy viejas, por ejemplo, en estas municipalidades, que se hacían algo así como lo que explicó el doctor. El loteo, pero la escritura viene diciendo que con construcción, ¿sí? Entonces, normalmente las personas vienen a hacer la escritura y exigen que uno siga declarando la construcción a pesar de que no se vea reflejada en ninguna anotación del certificado de tradición y libertad. Es un caso. Entonces, pues una vez se ve con la dificultad porque en algunas oportunidades el registro ha devuelto las escrituras y dicen que no, porque no estaba declarada la construcción. En otros casos se nos presenta que en el certificado de tradición aparece como lote, casa, hoy, por decir algo, pero dentro del texto como tal del certificado no aparece tampoco ninguna declaración de construcción. Pero si uno lee la escritura anteriores o las anteriores, muy viejas por cierto, también hablan de que venden una casa o venden el lote con la casa o la edificación sobre él construida. ¿Usted qué opina, doctor? ¿Las podemos seguir haciendo así? ¿El registro las debe registrar? Me da mucho gusto oírlo, doctor Rosero. Le comento lo siguiente. El criterio que yo estoy aplicando específicamente en el caso de la oficina de registro de Soacha es que yo les exijo, o sea, se hizo la venta del lote con la casa de habitación en él construida, con los siguientes linderos y con la siguiente área. Una cosa es que lo de casa en él construida por correcciones lo estoy incluyendo porque se refiere a un título claro, a una literalidad de ese documento del año 93, donde el señor que compró también con casa de habitación y está soportado por algún tipo de licencia. Entonces estoy incluyendo. En otros casos sí les estoy exigiendo que esa licencia antigua, como en el ejemplo que ponía de las urbanizaciones de los loteos anteriores al año 2001, se haga escritura
como con los códigos 911, creo, declaraciones de construcción en suelo propio, protocolizando, elevando a escritura pública la respectiva licencia. En mi opinión, ese ciudadano, ese propietario, sí ha tenido el permiso del Estado, el permiso de la autoridad de planeación, la autoridad municipal urbana, para tener esa construcción, y sí, mi opinión es que deba publicitarse y deba tenerse como un elemento, como una accesión al lote, a la propiedad, al dominio que tiene sobre el respectivo lote. En mi opinión, sí. Muchas gracias, doctor Triana. Y al compañero Edison. Bueno, antes de darle la palabra al doctor Héctor Laverde, comparto otra pregunta que está acá en el chat. Buenas noches, una consulta. ¿El acto de declaración de construcción en suelo propio incluye los actos de reforzamiento y demolición o deben liquidarse por separado como actos independientes? En mi opinión, no. Puede la liquidación, sí debe hacerse como actos separados. La liquidación de los derechos, tanto en el caso del impuesto departamental como en el caso de los derechos de registro, hacerse como dos declaraciones separadas y así, de esa manera, inscribirse. Perfecto. Vamos a darle la palabra al doctor Héctor Laverde. Por favor, active su micrófono. Doctor Laverde. Bueno, voy a leer otra pregunta, doctor Triana. Buenas noches, le saluda Gustavo Jiménez, asesor de la Notaría 20 de Bogotá. Cuando en los títulos de años anteriores, cuando la primera escritura que le da apertura al folio de matrícula inmobiliaria tiene la construcción escrita en el folio, procede mediante la corrección externa del certificado de libertad para que aparezca la construcción en el folio de matrícula inmobiliaria. Y la segunda, inmobiliaria, esa es la primera pregunta. Y la segunda es la diferencia entre la declaración de mejoras, la declaración de mejoras y la declaración De construcción. no sé, creo que está mal formulada. Pero bueno, la primera pregunta le quedó clara, doctor Guillermo. O sea, la primera pregunta se refiere a... No, repitámosla, por favor, doctor. Cuando en los títulos de años anteriores, cuando la primera escritura que da apertura al folio de matrícula tiene la construcción escrita en el folio, procede mediante la corrección externa del certificado de libertad para que aparezca la construcción en el folio de matrícula. Mi respuesta es sí. Sí procede. Para el caso específico puede tener un tema de criterios y puede ser materia de discusión entre registradores, pero lo que yo estoy aplicando es que por correcciones sí estoy corrigiendo el folio de matrícula e incluyéndole eso como parte de la propiedad, como un derecho accesorio que se tiene sobre el respectivo inmueble. Entonces sí lo estoy aceptando, doctor. Muchas gracias. Bueno, el doctor Héctor Laverde ya activó el micrófono, por favor. Bienvenido. Doctor Laverde. Doctor Laverde, ¿puede formular su pregunta? Bueno. ¿Algún problema? Porque ya tiene el micrófono activado y aún no se le escucha. Bueno. Daira Correa Fonseca había hecho una pregunta ahora y es, desde la Notaría Única de la Gloria Cesar, ¿es causal de evolución que la declaración de reconocimiento de mejoras o de construcción emanada por la Oficina de Planeación Municipal no manifestara el tipo de construcción, es decir, casa de habitación o apartamento, y que solo describa que la construcción consta de sala, comedor, habitación, cocina y manifiesta que es residencial? Claro, hay desde el punto de vista urbanístico y como nos lo explicaba el doctor Mauro Vaquero, curador de Bogotá,
creo que está 6 o no recuerdo el número de clases, de categorías de licencias que puede otorgar un curador o una oficina de planeación. Entonces debe ser absolutamente clara y debe especificarle qué tipo, qué clase, qué naturaleza de licencia es. Si conlleva subdivisión o no, si es de propiedad horizontal, en qué condiciones, etcétera. Yo creo que sí debe expedirse, o sea, es objeto de evolución si no se especifica la naturaleza y la clase de licencia. Se puede entender que es para vivienda, porque se emplea el término, creo que residencial o no sé qué, pero sí debe indicarse que trata una licencia de construcción y de obra nueva. Muy bien. Buenas noches, doctor Triana. Wilson Telles García es quien lo está saludando y pregunta, ¿una certificación sobre la construcción existente, construcción anterior a 1989, expedida por la Oficina de Planeación Municipal previa visita ocular al predio, es suficiente para declarar la construcción o necesariamente debe acreditarse la licencia de reconocimiento de obra? No, de pronto yo aceptaría ese tipo de modalidad de licencia antigua. Ahora viene la discusión de que si una licencia la dan por 24 meses con prórroga de 1 año o adición a otro año y se trata de un documento muy antiguo, en mi opinión, sí es un permiso otorgado por el Estado a ese ciudadano, es el criterio que aplico y es un derecho y en mi opinión sí sería materia de registro. Y quiero darle un cordial abrazo al doctor Wilson, con quien recientemente compartimos un foro. Perfecto. Nancy González pregunta, ¿se realizó un urbanismo donde se generaron 60 lotes no sometidos a reglamento de propiedad horizontal sin construcción declarada? Ahora se van a realizar las ventas de la construcción. ¿Esa declaración cómo se debe hacer? ¿Una a una en cada venta o se puede hacer un solo acto para todo ello? La definición, la descripción que está haciendo la doctora la entiendo como lo que antiguamente se llamaba un loteo, igualmente se denominó un reloteo y que ahora se llama a partir de la ley 388, se denomina como licencia de subdivisión. ¿De subdivisión de qué? De 60 lotes. Eso es diferente a la licencia de construcción, a la licencia de demolición, a la de cerramiento, a la de propiedad horizontal. Y la práctica que utilizamos en registro Soacha y de la cual son muy buenos usuarios los notarios de Bogotá, porque son muchos los documentos de Soacha que se expiden, es que se inscribe como subdivisión, como loteo finalmente, y se le abre matrícula a cada uno de esos 60 lotes. Deben tener algún tipo de nomenclatura para poderlos distinguir y a partir de ahí la práctica normal es que viene la venta con o sin licencia ya de cada uno de esos 60 lotes. Perfecto, muchas gracias. La doctora Adriana Mantilla pregunta desde la notaría primera de Piedecuesta, con la respuesta anterior, con la de hace dos turnos, doctor Triana, el señor, bueno, frente al tema de la afectación a vivienda familiar, dice, si existe la casa, así no esté declarada como destino al hogar, ¿puede afectarse sin inconveniente? En mi opinión, sí, ahí viene una aplicación de la ley, ¿cómo es? 258, la ley de afectación a vivienda familiar, que trae una excepción en su artículo 5º, si mal no recuerdo, para esos efectos. Entonces, de conformidad con el artículo 5º de la ley 258/96, sí es posible y sí debemos los registradores inscribir ese documento por norma expresa. Ok. Le voy a dar la palabra a la doctora Adriana Tamayo.
Apenas lea esta pregunta, se prepara la doctora Adriana Tamayo, que me dice que es una pregunta compleja de escribir. Entonces, prepárese, doctor Triana. Mientras tanto, Marta Janet Rodríguez dice desde el departamento de Boyacá, en alguna oportunidad una ORIP devolvió una escritura en la cual se estaba constituyendo reglamento de propiedad horizontal. La causal de devolución fue porque no se había declarado la construcción y no se había dado valor a esa construcción. ¿Es coherente esa devolución? No, en mi opinión personal, no quiero entrar en controversia con mis colegas, mi opinión no es requisito para la existencia de la propiedad horizontal regulada por la ley 675, la existencia de construcción anterior. Lo contrario, es requisito previo para cualquier construcción futura, sea de una propiedad horizontal, así sea de 2 inmuebles, así sea de un edificio, desde que se tengan requisitos como se están exigiendo en las oficinas de planeación de zonas comunes, por ejemplo, y debe tener de coeficientes, áreas muy bien definidas, el muro común, etcétera. Es propiedad horizontal y no requiere, desde mi punto de vista, declaración de construcción previa. Muchas gracias. Doctora Adriana Tamayo, tiene la palabra. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad, porque es una manera de acercar el ejercicio del derecho que todos hacemos día a día con las personas que en ese sentido nos dirigen. Muchas gracias. Doctora Adriana, ¿usted dónde está? ¿En qué parte del país? En Medellín, en la ciudad de Medellín. Ah, perfecto. Muchas gracias. Opino sobre el tema de las curadurías urbanas porque estuve en el ejercicio de la curaduría urbana segunda de Envigado por un espacio de 12 años y mi ejercicio profesional como abogada lo ejerzo en ese tema, asesorando las oficinas de planeación. Entonces, pues, con el conocimiento que me da esa experiencia, opino sobre esos temas. Mi pregunta puntual es la siguiente. Yo obtengo una licencia de subdivisión. La ley 1783 de 2021 amplió la vigencia de la licencia de subdivisión a 12 meses. Con esa licencia de subdivisión, yo protocolizo una escritura pública donde hago la subdivisión y venta de un predio. Esa escritura pública me la rechaza Registro de Instrumentos por una razón distinta al tema de la subdivisión. Digamos, porque faltaba en ese caso, digamos, una certificación de áreas del gestor catastral. Se aporta la certificación de áreas del gestor catastral y estas áreas él las da ya no en linderos arcifinios, sino en linderos con coordenadas. Entonces, digamos que en ese proceso se aclara la licencia, se aclara la escritura y vuelve y se ingresa a registro. Y registro la devuelve diciendo que no procede la aclaración de la subdivisión, o sea que yo ya debería de sacar una nueva licencia de subdivisión. En mi concepto, la pregunta puntual es, cuando yo protocolizo esa escritura pública con la licencia de subdivisión dentro de la vigencia, ¿ya adquiero el derecho o por qué razón, si yo hice una aclaración solamente de lo que había protocolizado, debería de sacar una nueva licencia de subdivisión? Bueno, lo segundo era querer con mucho respeto precisarle que la licencia de subdivisión en Colombia solamente opera cuando uno da hasta 5 lotes. La licencia ya de parcelación es de 5 lotes en adelante, que sería en suelo rural, y la licencia de urbanismo es de más de 5 lotes o parcelas en adelante, que sería en suelo urbano, y la diferencia de uno con otro es que yo cuando subdivido en 5 lotes no tengo que pagar obligaciones urbanísticas ni crear espacios públicos y privados, sino únicamente garantizar accesos. Pero cuando yo hago licencia de urbanismo, que sería parcelación en suelo rural o urbanización en suelo urbano, sí tengo que garantizar espacios públicos y privados y pagar obligaciones urbanísticas. Muchas gracias. Doctora Adriana, muy interesante sus comentarios para aclarar el sentido de la licencia de parcelación de urbanismo y de subdivisión. Creo que es un aporte importante esta reunión
proviniendo de una persona con su experiencia como curadora. En cuanto ya al tema de las dos notas devolutivas y en cuanto, llamémoslo así, al derecho adquirido derivado de las radicaciones realizadas antes de la primera nota devolutiva y antes de la segunda nota y el tema de la aclaración, es curioso. En el caso de las curadurías de Soacha, por ejemplo, y la práctica que he visto en las curadurías urbanas de Bogotá, el detalle y el cuidado que se tiene en el estudio de la titulación. Por práctica diaria, sé que tiene que haber muchísima precisión, por ejemplo, en el caso del área, en el caso de los títulos, y que es un elemento jurídico en el estudio de las licencias que con buen juicio veo por parte de los curadores urbanos. Haciendo esa salvedad, la práctica y desde el punto de vista registral en relación con esas notas devolutivas, no se adquiere derecho sino a partir de que la inscripción se asiente de que el registro efectivamente se haga. Mientras tanto, no podemos presumir, pensar, suponer la existencia de un derecho con anterioridad al turno o de un turno cuyo resultado fue una nota devolutiva. Entonces, aquí hubo una primera nota devolutiva, después hubo otra, y es importante como respuesta práctica, ya volvemos a la respuesta de fondo, es el ejercicio de los recursos, ¿no? ¿Por qué es importante el ejercicio de los recursos? Porque si en apelación ante la Subdirección de Apoyo Jurídico de la Superintendencia, la doctora Adriana llega a ganar ese recurso, se conservan los derechos, en este caso de la segunda radicación con anterioridad de esa nota de devolución. Entonces, no olvidar recomendar el ejercicio de los recursos. Volviendo al tema de aquí, no existe derecho cuando se devuelve un documento, no se ha generado un derecho a partir del turno cierto y determinado que en el caso de las oficinas de registro genera el sistema, que genera el computador. No lo hay, no lo puede haber desde ningún punto de vista. Por ejemplo, entra un embargo y se devuelve y después entró la venta. No puede haber, o sea, en debates de ese tipo no hay derecho adquirido, no hay un derecho cierto de ese documento que tiene nota devolutiva. Perfecto. Doctora Adriana, no sé, ¿queda clara la respuesta? Sí, muchas gracias. Quería eso como precisar, porque si una licencia de subdivisión es una licencia otorgada por la autoridad y no cambia ante ese evento de la nota devolutiva porque se devuelve por otras razones, luego se dice que la licencia de subdivisión vence para registrar el mismo concepto. Entonces, pues creería que es poner a los ciudadanos a gastarse otra vez en una subdivisión que va a dar el mismo resultado, los mismos lotes, la misma área, los mismos linderos, y luego otra vez en un proceso costosísimo de escrituración, porque aquí no hay un vencimiento de un derecho o no se está pidiendo un derecho preestablecido en cuanto a turno, sino en cuanto a la validez de un acto administrativo que generó esa escritura primigenia y que le dio como la validez a esa subdivisión. Doctora Adriana, para precisar un punto, me parece que la caducidad para la inscripción de eso está en 6 meses, ¿no es cierto? No, doctor, por la ley 1783 del 2021 pasó a 12 meses, doctor. Ya, bueno, entonces lo tenemos en 12 meses. De alguna manera, simplemente hablando en borrador, ¿no habría manera de habilitar ese término? O sea, ¿no es prorrogable, por ejemplo? No, doctor, la ley dice que las licencias de subdivisión tienen una vigencia improrrogable de un año a partir de la ejecutoria. Sí, doctor. Sí. No sé, ahí habría que mirar el tema del tiempo
Y segundo, pelear ya las notas devolutivas. Es lo que yo tengo a diario con muchos usuarios que hacen frente a registro y que son todas de buen recibo. Sería revisar eso, ya como revocatoria si se vencieron los 10 días para los recursos, etcétera. Pedir y estudiar una figura que usamos los registradores, que muchos de ustedes como notarios recomiendan a los usuarios y que es bienvenido, que es la solicitud de restitución de turno, doctora Adriana. ¿Por qué no revisa desde ese punto de vista ese tema si ya pasaron los 10 días del recurso, por ejemplo? Bueno, doctor, muchísimas gracias. No, Listo. ¿cómo? Doctor Triana, vamos a hacer 2 preguntas más y damos por terminada entonces la sesión del día de hoy. Desde la notaría de Río Sucio Caldas, Germán Eduardo pregunta, cuando se realiza una licencia de construcción y posteriormente se realizan las declaraciones de construcción con base en la licencia. A ver, un segundo, se me movió el chat acá y perdí la línea. A ver, cuando se realiza una licencia de construcción y posteriormente se realiza una urbanización y posteriormente se realiza una declaración de construcción con base en la licencia de construcción con el folio de mayor extensión, lo podrían devolver de la oficina de registro porque no tiene el folio actualizado, sino el de mayor extensión. Es muy difícil opinar en este caso. En todos los otros he podido dar algún tipo de opinión ya sin conocer el detalle concreto. Yo creo que queda en el ambiente de los que estamos participando falta de precisar ya el caso concreto. Por eso no podría aproximar algún tipo de respuesta, mi estimado doctor. O sea, tendría que mirar más el detalle para poder opinar. Bueno, pues le digo al doctor Germán Eduardo de la Notaría de Río Sucio si quiere intervenir para hacer la pregunta de pronto más completa para el doctor Triana. Y cerrando con Luz Estela Costa, dice que es de la Notaría de Bolívar, Antioquia, si se trata de un edificio construido hace varios años y deseo someterlo a reglamento de propiedad horizontal, en este caso tampoco se requiere declarar construcción para después hacer el reglamento. Yo creería que no, y yo creería que no están facultados los curadores para hacer ese tipo de exigencias de las declaraciones de construcción para efectos de ya legalizar el edificio como propiedad horizontal. Yo pienso que no sería requisito del curador ni de la oficina de planeación esa exigencia. Pienso que no, pero es un tema más de curadores y de planeación, ¿no? Ok, Bien. sí. Entonces, tenemos al doctor Germán Eduardo de la Notaría de Río Sucio que va a hacer la pregunta. Bien pueda, doctor. Buenas noches, doctores. Buenas La noches. pregunta es, hay una licencia de construcción y la dieron con el folio de mayor extensión. Después dieron la licencia de urbanismo. Se hizo el urbanismo, salieron los nuevos 38 lotes. Pero el señor tenía una licencia de construcción para construir una casa de 2 pisos con el folio de mayor extensión. Se hizo la escritura con el folio de mayor extensión y la oficina de registro la devuelve que porque tenía que tener el folio individualizado del nuevo lote. Ahora sí veo la problema. ya la veo más concreta y ya creo que puedo dar una opinión. Mi opinión es que la licencia de construcción fue subrogada, para no decir que fue derogada, por un acto administrativo posterior derivado de la autoridad municipal en cuanto a que convirtió ya el predio en un urbanismo diferente. O sea, ya la naturaleza jurídica no era de una finca de 3 hectáreas, sino era de un predio de 8 lotes. Entonces, aquí las circunstancias, el tema con que se otorgó la licencia de construcción original realmente se han cambiado. O sea, no lo veo como un acto arbitrario del registrador al devolver el documento, sino lo veo con un cambio de circunstancias a los cuales debe ajustarse el usuario
y la nueva licencia, porque es que jurídicamente ya todo cambió. Y hay una modificación, por lo menos en la tradición, en los títulos, en las áreas, etcétera, del inmueble que fue objeto de urbanismo, diferente a la licencia original. Yo lo devolvería, yo lo tramitaría con nota devolutiva, por cuanto han cambiado las circunstancias. Perfecto. Doctor Germán. Listo. Ok. ¿Desde qué fecha debemos exigir licencia de construcción para declarar construcción? Ya que si la construcción se efectuó antes de la ley 388, por ejemplo, en el año 90, ¿qué documentos se debe exigir al usuario para autorizar la escritura? Efectivamente, el acto administrativo emanado de la autoridad de planeación o de la alcaldía, donde conste claramente la licencia de construcción se pide, se exige, obviamente desde mucho antes quedó reorganizado el tema a partir de la ley 388 del 97, pero licencias de construcción existen. En este momento no recuerdo, a mí me parece que en una exposición que nos hizo el doctor Mauro Vaquero, se extendió un poco en ese tema, pero la fecha en este momento no recuerdo, pero sí es una institución muy antigua. Ok. Bueno, terminando, estoy leyendo el texto que escribió el doctor Mauricio Jaramillo. Quisiera que también activara el micrófono y la planteara directamente porque no le entiendo muy bien la pregunta. Entonces, si el doctor Mauricio quisiera intervenir. Bueno, dice Rosa María Barrero, si el usuario tiene un lote con construcción levantada, no declarada aún, de acuerdo con la ley 675, para constituir reglamento de propiedad horizontal requiere, además del acto administrativo o visto bueno de propiedad horizontal, junto con los planos, el acto de declaración o reconocimiento de construcción. No, o sea, ya es un tema del curador, ya no la podría dar como obra nueva, pero ya en cuanto a exigencia del curador, si da la licencia para propiedad horizontal o no, previa a esa construcción, es posible que exista, pero no es requisito, en mi opinión, no lo veo en ninguna parte, que esté declarada la construcción para luego someterse a propiedad horizontal. No lo veo así. Yo creo que también es un poco condicionado a criterios que tenga la curaduría sobre ese tema. Ok. Bueno, doctor Guillermo Triana, no queremos abusar más de su generosidad. Ha sido casi una hora de preguntas y respuestas. Entonces, salvo que el doctor Mauricio Jaramillo esté ya con el micrófono activo. Doctor, buenas noches. Con las buenas noches. Buenas noches. Doctor, mi pregunta es, bueno, de acuerdo a la curaduría, yo le hablo desde acá, desde Medellín, de acuerdo a la curaduría, hablar general, a la curaduría cuarta, con respecto a otorgar una licencia donde mi cliente manifiesta dentro del término cuando colocan la valla que si hay algún impedimento lo manifiesten dentro de un lote que estamos acá en la ciudad de Medellín, de un área de 4.738 metros, y el curador de la cuarta indica de que ellos no son entes para investigar. ¿Por qué hago énfasis en la investigación? Porque la constructora presenta una serie de documentos donde mi cliente manifiesta de que ella, dentro de ese lote, donde él está asignando la licencia, tiene escritura y tiene su certificado de libertad. La única falencia que tiene mi cliente es que en la escritura, o el problema que ha tenido con planeación, catastro y curaduría, es de que figura con falsa tradición, pero es una escritura de 1958.
Entonces, mi pregunta es, ¿por qué la curaduría manifiesta de que ellos no son entes investigadores para realizar una investigación hacia atrás de la licencia que están otorgando en este momento? Bien, mi estimado doctor Mauricio, veo varios aspectos que considerar. Uno, en materia de registro, en materia yo creo que de otorgamiento por notaría, materia de otorgamiento por notaría, la constancia ejecutoria, o sea, no solo el acto administrativo, sino la constancia de ejecutoria. ¿Qué quiere decir ello? Que si durante su trámite hubo oposición, hubo discusión, el curador no puede dar esa certificación de que ya es un acto definitivo y por tanto no podemos entrar a considerar. En todos los casos los registradores estamos exigiendo constancia ejecutoria. Es un primer punto para aclarar. Segundo, entonces desde ese punto de vista, supongo que el curador al devolver por el tema de la falsa tradición nos pidió constancia de ejecutoria, razón por la cual no puede ser susceptible de registro. Segundo, en cuanto he conocido muchos casos que en alguna parte figuran venta de derechos y acciones y por documentos, por actos posteriores, como por ejemplo, finalmente hicieron la sucesión en el juzgado, entonces en el año ya 65 quedó, llamémoslo así, consolidada la propiedad. En un estudio de títulos, en el análisis jurídico de esa licencia, debe entrar a considerarse de que si hay pleno de derecho de dominio y propiedad, debe dársele plena validez a una licencia que pide como propietario. Aquí estamos hablando de una licencia, por tu ejemplo, doctor Mauricio, es que lo está tramitando un propietario. Entonces, en muchos folios se encuentra la lectura de que en títulos antiguos aparecen falsas tradiciones, pero aparece la doña Eloísa como propietaria plena. Después aparece dos sobrinos vendiendo derechos de acciones, pero después aparece la sucesión plena de la totalidad del inmueble, de la totalidad de los derechos de doña Eloísa, que se hizo 10 años después. Entonces ya quedó consolidado el pleno derecho de dominio. Ya es un tema, una controversia derivada del estudio de títulos del inmueble sobre el cual se está estudiando el otorgamiento de licencia. Entonces, desde ese punto de vista, si mal no entiendo, se trata de una propiedad que con posterioridad quedó definida, quedó consolidado como pleno derecho de dominio. No sería observación, una inscripción de posesión anterior, de mejoras, de declaraciones de construcción, de derecho y acciones de falsa tradición, si de la cadena traditicia se encuentra que sí quedó, que sí existe y se puede acreditar hoy un propietario pleno de derecho. Sí, doctor, yo le agradezco, pero entonces con la 1561 del 2012, donde se facultan a los jueces para darle el nombre real de cuerpo cierto o nombre real a la falsa tradición, yo en este momento lo estoy tramitando en el juzgado, ese término de falsa tradición, estipulando y mostrando, pues llevando la prueba de las escrituras públicas de 1958, el pago de impuestos y el respectivo certificado de libertad que tiene mi cliente, el cual hasta el momento ya se dio oficio a las determinadas pues, entidades que tienen como, la unidad de tierras, como el Agustín Codazzi, el mismo municipio de Medellín, para que se pronuncien sobre el tema. En la ley 1561 está pues como estipulado la corrección del término de falsa tradición. Lo que sucede con ese lote es que ese lote donde está mi cliente fue expropiado por el municipio de Medellín en 1975
y se lo acreditaron a Crédito Territorial para que desarrollara una unidad para empleados del municipio. Entonces, dentro de mi objeción a la curaduría para dar esa licencia, la cual me ratifica, ahora me llegó otra vez el comunicado diciéndome de que ellos no eran ente investigador y que ellos le daban la licencia a esa constructora que piensa hacer una unidad en ese sitio. Yo veo una falencia de parte de la curaduría porque él me indica que de acuerdo a la ley 1155 ellos no son entes para investigar más allá de los documentos que se presentan para dar dicha solicitud de licencia nueva. Mi estimado doctor Mauricio, miren, aquí tenemos que darle un giro a este análisis por lo siguiente. Aquí estamos viendo que de una u otra manera se trata de un bien fiscal o un bien, no sé, pero tiene una naturaleza de un bien de derecho público, ¿sí? Entonces, hay que mirar de qué manera se liberó ese terreno de esa naturaleza, esas características, de esas restricciones para poder desarrollarlo en un proyecto de propiedad horizontal o un proyecto de constructivo como sea, ya con destino diferente a los empleados de la alcaldía, por ejemplo. Entonces, aquí hay que entrar a analizar, ya es el tema de la naturaleza jurídica del inmueble sobre el cual se va a hacer. Obvio que la respuesta es decirle, mire, maestrico, de acuerdo a la naturaleza jurídica no procede o sí procede por tal razón, pero no decir que yo sí soy competente a investigar o no soy competente a investigar. No me parece una respuesta concreta, adecuada y que es la que se le deba dar en particular al usuario, al constructor, al interesado. ¿Por qué? Porque es que si hay una falla en la naturaleza jurídica del predio sobre el cual yo voy a levantar 200 apartamentos, puedo dejar coja la titulación a partir de una licencia que es el curador de un inmueble que tiene naturaleza de bien fiscal o de bien de uso público. Solo le digo, me parece adecuado que usted hubiera acudido a un juzgado para efecto del saneamiento de los títulos, pero le recomiendo mirar con cuidado el tema de si es un bien fiscal o un bien de uso público, mi estimado doctor Mauricio. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Doctor Triana y a todos los asistentes a esta capacitación, muchísimas gracias por la puntualidad, por la compañía. Y doctor Triana, aquí lo tendremos nuevamente porque, como puede ver, fueron muchas las preguntas, o sea, más de una hora respondiendo preguntas. De verdad que muchísimas gracias a todos los notarios de todo el país. Acá hay otro elemento característico, doctor Triana, y es la amplia participación de notarios de las regiones, ¿sí? De fuera de Bogotá. Sí. Muy importante la participación de los notarios que están en las zonas rurales y en otras partes del país. A todos ellos un saludo muy especial. También hoy hubo una particularidad y es que vimos varios curadores, asesores de oficinas de curaduría. Entonces, pues a ellos también bienvenidos sean siempre a estos espacios de formación para todos los compañeros. Entonces, yo me despido, doctor Triana, si tiene algo para decir. No, darle las gracias a ustedes, a la doctora Adriana, al doctor Alain, de que esto debe ser un espacio que tenemos que seguir puliendo y trabajando, porque esta es la creación del nuevo país que tenemos que hacer todos, mis estimados amigos. Y hoy, o sea, no es el tema más interesante y de pronto más de moda, pero fíjese la utilidad demostrada en preguntas que se hicieron de todos los rincones de este país. Mil gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Guillermo, que siempre se luce con este tipo de conferencias que nos da. Obviamente sí es un tema muy interesante y está aprobado pues con la asistencia que tuvimos el día de hoy, con la cantidad de preguntas. Fue muy agradable la conferencia de hoy porque hubo la posibilidad y el tiempo de oír sus respuestas y oír las preguntas que tenían nuestros colegas en todos los rincones de Colombia, como dice el doctor Alan. Eso es lo que motiva a UNOVOC,
saber que cuentan con los notarios de todo el país que quieren asistir a estas conferencias. Les deseo una feliz noche, que descansen todos y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.